Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Solo el incendio de Ibias permanece activo en Asturias. Según la última actualización del SEPA, hay otros 3 estabilizados, los de Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo, y siguen controlados los de Cabrales y Tineo. En Ibias, el operativo trabajó ayer regando los puntos humeantes, una tarea a la que ayudó también la lluvia caída en las últimas horas. El puesto de mando avanzado se mantiene en San Antolín, hasta donde además de los efectivos de extinción han colaborado la Guardia Civil con el Seprona, las patrullas de seguridad ciudadana y un helicóptero de tráfico para labores de vigilancia y reconocimiento. El presidente del Principado, Adrián Barbón, insiste en pedir colaboración ciudadana para que avisen si detectan cualquier intento de prender fuego o si observan cualquier anomalía. Vuelvo a llamar la atención a la ciudadanía que observe cualquier comportamiento anómalo de cualquier persona o vea la aparición de un pequeño incendio, por pequeño que sea, que nos avise la mayor rapidez posible para actuar. Precisamente hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a un vecino del concejo de Llanes de 55 años como presunto autor de un delito de incendio sin propagación. Ocurrió el pasado 21 de agosto en una pista forestal entre los parajes de La Conjita y Las Lagunas, en las inmediaciones de Celorio. Fue un agente fuera de servicio que realizaba una ruta de senderismo el que detectó al acusado tras localizar un foco en el borde de un camino. Gracias a su rápida intervención logró sofocar las llamas con sus propios medios y evitar que se propagasen. Y a todo esto, el sector agrario no descarta movilizarse si no hay un cambio en la política forestal del Principado. El Partido Popular se suma a esa reivindicación y reclama al gobierno asturiano el envío de forraje a los afectados. Luis Venta, diputado del PP, habla de poca capacidad de respuesta por parte del Principado. Creemos que no han tenido capacidad de respuesta. En otras comunidades autónomas, el primer día, los ganaderos tenían pacas y tenían fardos de hierba para alimentar a sus animales, y aquí están hablando de ayudas a futuro. Adrián Barbón, por su parte, asegura que no quiere entrar en polémicas, defiende su gestión, que ahora se centra, dice, en la extinción de los incendios. Pues son noticias de este último viernes del mes de agosto, se las contamos hasta las 9 con Pablo Mateo en la técnica y en la redacción y la locución con Paula Rodríguez, Ángeles García y quien les habla, Patricia Martínez. Es viernes 29 de agosto, vamos con titulares. Asturias Hoy. Leve impacto de los incendios en las reservas de turismo rural. Lo confirma la vicepresidenta de la Federación Asturiana de Turismo Rural, Ana Llano, que preside la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea. Explica que, a excepción de las zonas más afectadas, como la de Genestoso, en los negocios de la zona los incendios no han derivado en cancelaciones de los clientes. Lo único que hemos tenido han sido llamadas de interés de nuestros clientes, preguntándonos por cómo estábamos, por cómo estaba la zona y si aún podían venir. Y el resto, pues eso, 2 o 3 cancelaciones muy puntuales por gente que realmente tenía miedo y estaba preocupada. Los sindicatos docentes reclaman que el decreto de equidad contemple un mínimo de personal de atención especial en todos los centros. Este decreto incidiría directamente en el personal especializado en atención a la diversidad, en concreto en los puestos de pedagogía, terapéutica y audición y lenguaje. En el anterior decreto, los sindicatos presentaron más de 200 enmiendas, reflejo del descontento con el texto. Tras la disposición de la consejera a modificarlo, confían en que sus propuestas ahora sean atendidas. Borja Llorente es el secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias. No se tiene que atender al alumnado en base a los recursos que existan en el centro, sino a las necesidades que el alumnado tenga. Y el autocine de Gijón ya es historia. Cerró anoche, después de 32 años de actividad. Era uno de los últimos autocines en funcionamiento de España. Desde su apertura en 1993 acogió estrenos, ciclos de cine clásico y eventos especiales, convirtiéndose en un lugar de encuentro para los más cinéfilos. El cierre se ha producido por la imposibilidad de renovar el alquiler del terreno. La película Agárralo como puedas fue su última proyección. El tráfico. 8:04 de la mañana, nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En estos momentos, complicaciones en la AP66, en el túnel del Negrón, en ambos sentidos, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos a Oviedo y Gijón se circula con normalidad. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula hasta ahora por Oviedo? Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. Circulación muy fluida por toda la ciudad. Hasta ahora no hay incidentes a destacar. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón. Nos vamos, por lo tanto, hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días.
Muy buenas, circulación escasa en estos momentos y sin incidencias. Gracias y buenos días. El tiempo. Pues ya rozando este último fin de semana del mes de agosto, nos interesamos también por la previsión meteorológica. Cecilia Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Patricia. Hoy el día arranca con nubes y con viento del suroeste, que nos va a dejar una subida de las temperaturas. Ahora mismo la nubosidad es compacta hacia la zona del suroccidente y allí, de hecho, tenemos algunas precipitaciones. Con el paso de las horas iremos viendo claros, aunque el ojo hoy tenemos que ponerlo en la mar. Tenemos avisos activos de nivel amarillo en todo el litoral, hasta las 2 de la tarde por mar de componente noroeste y oleaje que llegará hasta los 4 metros de altura. El viento también soplará de componente oeste con fuerza 7, es decir, vientos sostenidos de hasta 61 km por hora. Ay, que llegamos al viernes, que se acaba agosto. ¿Y qué es lo que hay que oír? Pues se lo vamos a preguntar a Arantxa Margolles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, vamos a ver si podemos oír lo que hay que oír con estos vientos huracanados, cierto. Con los que nos amanecemos hoy. Pero bueno, lo vamos a intentar. El viernes, que es nuestro día más musical y más alternativo, vamos a tener a Didier con su sección ya habitual y va a venir acompañado, mira, de unas chicas muy interesantes que se llaman Yaisa Traces, que hace un espectáculo muy, muy interesante de cabaret desde el underground, y también desde ahí nos vendrá la diseñadora gráfica Carmen Rodríguez, la diseñadora gráfica, ya estoy de viernes, ya estoy de viernes, diseñadora. Y es temprano, Y es temprano, sí, no perdona, la semana ya no perdona. Tendremos también las tendencias musicales de Elena Belfrade y sin olvidar la actualidad, pues entrevistaremos también a Sergio, que es un bombero gijonés que ha estado estas últimas semanas en los incendios de Zamora y nos va a decir lo que vio, interesante lo que su testimonio, desde luego. Que debería... Sí, va a ser muy interesante y va a denunciar también, pues todas las cosas que él ve que se pueden mejorar. Tendremos nuestra sección de influencers, vamos a tener a Carmen Álvarez, que es una asturiana que tiene un Instagram muy interesante de tendencias de moda y tendencias también estéticas, y pues con todo esto vamos a llegar al fin de semana, con buena ropa, con reflexión, con estética, con actualidad, con música, con todo. Pues muchas cosas en esa maleta y os escuchamos a partir de las 9. Feliz fin de semana, Arantxa. Igualmente, Patricia. Hasta luego. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. La reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa Integrado del CECOPI va a actualizar la evaluación de los incendios en Asturias, que ayer a última hora eran 6. 1 activo en Ibias, 3 estabilizados en Degaña, Genestoso en Cangas del Narcea y Caunedo en Somiedo y 2 controlados en Cabrales y en Tineo. En el caso del incendio de Ibias, los equipos de extinción estuvieron trabajando durante todo el día de ayer regando los puntos humeantes con medios aéreos. Además, la lluvia y el trabajo de los efectivos de lucha contra el fuego posibilitaron que los 41 vecinos de Villamayor y Villarcebollín pudieran regresar a sus viviendas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, subrayaba la importancia de los cortafuegos para frenar las llamas de un fuego que se expandió muy rápido. Para frenar un incendio de esta rapidez y de estas dimensiones, lo que se busca es perimetrar, es anclar a algo. Y ayer se utilizaron para anclar, o estos días se utilizaron para anclar, cortafuegos que existían en el territorio, algunos de ellos además repasados en el último año, hace 2 años, con lo cual están en muy buena condición, que ha permitido resituar el incendio y se sigue trabajando allí. Hasta San Antolín de Ibias se desplazaba ayer precisamente la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo, quien pudo comprobar cómo la situación estaba mucho más tranquila tras el cambio en las condiciones meteorológicas porque había llovido. Una situación más tranquila, este incendio sigue aún activo, se sigue trabajando de manera intensa, pero es cierto que tanto el trabajo que desarrollaron pues todos los bomberos, las BRIF, la UME y todo el personal que está en el operativo fue fundamental, y también la lluvia que hubo en el día de ayer pues también fue favorable. A ver. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Llanes de 55 años como presunto autor de un delito de incendio forestal sin propagación. Ocurrió el pasado 21 de agosto en una pista situada entre los parajes de La Conjita y Las Lagunas, en las inmediaciones de Celorio. Vuelvo a llamar la atención a la ciudadanía que
que observe cualquier comportamiento anómalo de cualquier persona o vea la aparición de un pequeño incendio, por pequeño que sea, que nos avise la mayor rapidez posible para actuar. Escuchábamos a Adrián Barbón, al presidente del Principado, que precisamente pedía colaboración, se dirigía a la ciudadanía para que avisasen si detectaban cualquier intento de prender fuego o si se observaba cualquier anomalía. Precisamente les contábamos que un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio realizando una ruta de senderismo se cruzó el pasado 21 de agosto con un vehículo cuyo conductor le advirtió de que el camino no tenía salida. La gente decidió continuar a pie por esa senda, localizando pocos metros más adelante un foco de incendio en el borde del camino, en el límite de un prado. Gracias a su rápida intervención logró sofocar las llamas con medios propios. El detenido está acusado de un delito de incendio forestal sin propagación del que se ha hecho cargo el juzgado de primera instancia e instrucción de Llanes. Y les contamos también que un incendio forestal en las inmediaciones de las vías del tren en La Robla, en la provincia de León, interrumpió ayer el tráfico ferroviario por la línea de alta velocidad. Un Alvia estuvo parado en la estación de Pola de Lena antes de reemprender camino hacia Madrid por, en este caso, la rampa de Pajares. La circulación quedó restablecida a las 5:15 de la tarde. Y el ministro del Interior ha defendido que todos los medios del Gobierno central han estado a disposición de las autonomías en la gestión de los incendios. Ha sido en el Senado, donde el Partido Popular le acusaba de tacticismo político por la cercanía de elecciones en Andalucía y en Castilla y León. Fernando Grande Marlaska ha reprochado al Partido Popular que haga un uso partidista de la oleada de incendios y opina que han creado una visión distorsionada de la realidad. En el Senado repitió en varias ocasiones que la gestión de los incendios forestales corresponde a las comunidades autónomas y que los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición de las autonomías desde los primeros incendios, desde los primeros momentos. Por su parte, el senador del Partido Popular, Luis Santamaría, acusaba al Gobierno de no ofrecer los medios que se necesitaban para evitar estos incendios. Ustedes no reaccionaron a tiempo, no pusieron todos los medios al servicio de la extinción, no ha dado ninguna explicación y la razón por la que no lo hicieron es porque lo único que pensaban era en sacar rédito electoral de la desgracia. Todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición de las comunidades autónomas, ya que eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia. Y en cuanto a la situación de los incendios en el resto de España, estos comienzan a mejorar. En Castilla y León, el incendio que más preocupa sigue siendo el de Fasgar, que se ha descontrolado en las últimas horas por la entrada de rachas de viento. Y además está controlado un incendio intencionado en Berlanga del Bierzo, que había desalojado a más de 200 vecinos. La Guardia Civil ha detenido además a un hombre de 20 años como presunto autor de ese foco. Y Galicia no presenta ningún incendio activo de más de 20 hectáreas, la primera vez que ocurre desde el inicio de la oleada de incendios a principios de agosto. Por ahora están estabilizados los fuegos de Apobra, Dobrollón, Lugo y en Avión, Ourense. Y el sector agrario, se lo contábamos ayer, no descarta movilizarse si no hay un cambio en la política forestal del Principado. El Partido Popular se suma a esa reivindicación y reclama al Gobierno asturiano el envío de forraje a los afectados. Adrián Barbón, el presidente asturiano, asegura que no quiere entrar en polémicas, defiende su gestión que ahora se centra, dice, en la extinción de incendios. El sindicato agrario Unión Rural Asturiano acusa al Principado de carecer de política forestal y de permitir que los montes se conviertan en polvorines. Reclamó además la creación de un plan estratégico para fomentar la ganadería y una mejora en la gestión de los montes. También la llegada del forraje a los ganaderos afectados por los incendios. El Partido Popular se ha sumado a sus demandas. Luis Venta Cuelis, el diputado de Partido Popular en la Junta General. Creemos que no han tenido capacidad de respuesta. En otras comunidades autónomas, el primer día los ganaderos tenían pacas y tenían fardos de hierba para alimentar a sus animales y aquí están hablando de ayudas a futuro. El presidente del Principado, por su parte, Adrián Barbón, ha señalado que muchos de los montes no son gestionados directamente por su gobierno, pero que aún así, dice, se reforzará la inversión. Y estos montes, aun siendo, como digo, de mano común, no son montes que gestionemos al Principado directamente. El director general nos explicaba de inversiones que se han hecho en el territorio. Yo creo que esto no va de echar culpas ni de buscar culpables, sino de reconocer que hay que invertir y que hay que prevenir. Y desde luego el Principado lo va a reforzar todavía más.
El presidente del Principado ha dicho también que a nadie se le escapa que uno de los motivos que explica la proliferación de incendios es la pérdida de población en el medio rural, además de la sequía y el aumento de las temperaturas. También que su gobierno se centra ahora en la extinción y no en la polémica. URA presentará el próximo lunes, el 1 de septiembre, un documento a la Consejería de Medio Rural. No descarta movilizaciones si no se aprueban sus peticiones. Y se lo contábamos en titulares, esta reciente oleada de incendios apenas ha tenido impacto en las reservas realizadas en los alojamientos de turismo rural. Lo confirma la vicepresidenta de la Federación Asturiana de Turismo Rural, Ana Llano, que también preside la Asociación Turismo Rural Fuentes del Narcea. Explica que, a excepción de las zonas más afectadas, como la de Genestoso, en Cangas del Narcea, en los negocios de la zona los incendios no han derivado en cancelaciones de los clientes. Lo único que hemos tenido han sido llamadas de interés de nuestros clientes, preguntándonos por cómo estábamos, por cómo estaba la zona y si aún podían venir. Y el resto, pues eso, 2 o 3 cancelaciones muy puntuales por gente que realmente tenía miedo y estaba preocupada. Luego, por ejemplo, en Somiedo sí que ha habido más cancelaciones porque el incendio estaba como más cerca de la zona de Villar de Vindas o de La Pola. Estamos satisfechos sobre todo con el hecho de cómo a la gente le ha preocupado, más que sus propias vacaciones, cómo le ha preocupado el destino en sí, el hecho de cómo estaban sucediendo los incendios. Pues según el INE, Asturias continúa consolidándose como destino turístico rural de referencia. Alcanzó en junio sus mejores cifras históricas para este mes. 32.318 personas se alojaron en establecimientos rurales con 85.749 pernoctaciones. Esto supone un crecimiento interanual del 10,5% en número de turistas y del 24,5% en estancias respecto a junio del año pasado. Pues a todo esto, casi una treintena de empresarios de Cabrales se han reunido para analizar la situación crítica que aseguran vive el sector turístico tras los incendios en picos de Europa. Todos mostraron su preocupación por las elevadas cancelaciones para este próximo mes de septiembre. Aseguran que la mitad de las reservas se han perdido hasta llegar a mínimos históricos y que las anulaciones superan el 40 o 45% en plena temporada alta. Ponen como ejemplo un camping donde ya llevan 2.400 cancelaciones o taxistas que han pasado de hacer 20 viajes diarios a casi ninguno. Afirman que las pérdidas económicas son importantes y comprometen la estabilidad de los negocios, lo que les ha obligado a comunicar el despido de empleados. Además, exigen que se ponga en marcha una inspección de la seguridad en la ruta del Cares para que técnicos estudien la posibilidad de reabrirla cuanto antes. También piden acciones para recuperar la confianza de los turistas en campañas de promoción y ayudas para los negocios más afectados. El presidente de Incatur es Javier Alonso. Nos han comunicado indirectamente, algunos de ellos, las pérdidas que ya están teniendo por las cancelaciones de los posibles viajeros que iban a venir aquí, que van a pernoctar aquí, que iban a comer aquí, que iban a comprar aquí y que desde el cierre de la ruta del Cares pues ya han cancelado sus viajes. Cuando lo normal sería tener contratados a trabajadores hasta después del Puente del Pilar, este año se junta que no hay Puente del Pilar, es un fin de semana normal, pues ahora mismo, como no pueden mantener el personal, a 31 de agosto va a haber despidos. Pues lo que dice la patronal del sector hotelero y hostelero es que el gasto de los turistas en los establecimientos ha caído un 10%. José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, vincula esta reducción del gasto por turista a factores como la subida del coste de la vida o el incremento de las viviendas turísticas. El también presidente de Hostelería de España defiende que se regulen este tipo de alojamientos para garantizar un modelo turístico de calidad. Pero ese modelo de vivienda de uso turístico pues produce en la restauración una merma, porque, bueno, o bien salen a comer o bien salen a cenar, pero, bueno, siempre tienen ese espacio donde poder estar. Y les contamos que el Queso Casín de OP celebra mañana sábado su 35º certamen en el campo, una edición en la que no tendrá lugar el tradicional concurso para escoger al mejor casín con denominación de origen y en la que se pondrá en valor este ancestral queso asturiano que atraviesa, eso sí, un momento decisivo con solo 2 queserías elaboradoras en activo. Con ellas ha hablado Ángeles García. Que solo haya 2 queserías es la razón por la que han decidido no hacer este año el certamen. Son la quesería Redes en Caso y la quesería Callechi en Piloña. Ambas trabajan con el objetivo de poner en valor y proteger más aún este histórico queso que tiene sus orígenes en el siglo XIV. Un queso que tiene futuro, según Natalia Lobeto, que es la presidenta del Consejo Regulador, además de la propietaria de la quesería Redes. Teniendo claro que el queso Casín es un queso con gran futuro, un imprescindible de los quesos asturianos, que no puede faltar en una tabla de quesos asturianos
y que sin duda saldremos adelante fortalecidos. Junto a Marina Rueda, de la quesería Callechi, tienen claro que para salir adelante hay que aumentar la producción y conquistar el mercado nacional, ya que el regional, dicen, lo tienen casi asegurado. Apuestan por seguir trabajando en un queso complejo de elaborar. Un queso difícil de hacer, que no solamente es cuajar, moldear, sino que hay que pasar por el proceso del rabilado, amasado de la cuajada, convertirlo en gorollos y luego de los gorollos volver a amasarlos y hacer el queso. Es decir, es un queso complejo. Es un queso que tiene mucho trabajo porque hay que hacer cada quesito a mano, hay que hacer varios amasados. Entonces, bueno, es un queso que lleva más curro que un quesito curado normal. Pero bueno, por eso está tan rico también y tiene ese sabor especial gracias a que se amasa varias veces. Un proceso artesanal complicado y con una rentabilidad que no es fácil de alcanzar de inmediato. Ambas reconocen que apostar por los recursos tradicionales de toda la vida abriría nuevas oportunidades. Los recursos que nosotros explotamos son nuestros tradicionales de toda la vida, que además no podemos convertir a Asturias en un parque temático. Es muy necesario seguir explotando los recursos tradicionales. Trabajar en la industria de la quesería artesana no es fácil, tienes que trabajar mucho, los rendimientos son los que son y tal, y entonces, bueno, pues encontrar a alguien que quiera hacer esto y luego toda la inversión que supone poner en marcha una quesería, pues va a ser complicado. Espero que alguien en algún momento se anime. El programa de actividades elaborado por el Ayuntamiento de Caso y el Consejo Regulador del Queso Casín, organizadores de este certamen, se centra en hacer llegar al público el valor y la dimensión histórica de este producto. Pretenden también lograrlo a través de diversas catas, degustaciones populares, concursos de cocina para profesionales y también para principiantes, así como exposiciones con objetos que tradicionalmente se han utilizado para elaborar el queso, a través de fotografías y de otros enseres típicos. Y Gijón aspira a batir esta tarde un nuevo récord mundial de escanciado simultáneo de sidra. Será a partir de las 6 en la playa de Poniente. La organización recuerda que para batir ese récord se necesita llegar a 9.697 personas escanciando a la vez. Por eso animan a todos los asturianos y asturianas que acudan con su vaso de sidra para intentar batir el número de escanciadores en esta edición. 22 minutos pasan de las 8 de la mañana. Los sindicatos firmantes del Pacto Asturias Educa se han reunido con la consejera de Educación para avanzar en la redacción del futuro decreto de equidad que regulará la atención a la diversidad. Son, recordemos, Comisiones Obreras, UGT, AMPE y SUATEA. Eva Ledo les ha trasladado un primer esquema con los puntos que considera prioritarios y que abarcan desde la definición del perfil de los profesionales a la coordinación, pasando por la dotación de los recursos humanos. En esta reunión se propuso en la convocatoria un documento con un catálogo de medidas para el alumnado con necesidades educativas. En la reunión avanzamos que debemos definir el papel que juega cada uno de los docentes, cada uno de los perfiles que deben de atender a este alumnado junto a las medidas que se proponen. Es muy importante definir el papel de cada uno de ellos y no solamente de aquellos especialistas, sino también del profesor tutor y de los otros docentes que intervienen en la educación de este alumnado. En esa reunión, la Consejería de Educación confirmaba a los sindicatos su intención de incorporar en 2026 a 220 especialistas. En febrero se contratarían 60 profesionales de pedagogía terapéutica y otros tantos de audición y lenguaje, y en septiembre, así, otros 50 más de cada una de estas dos especialidades. Pues los sindicatos piden a la Consejería que ese decreto de equidad contemple un mínimo de personal de atención especial en todos los centros y que a partir de ahí se amplíe en función de las necesidades del alumnado. Este decreto fue, recordemos, uno de los detonantes de las movilizaciones del sector en el mes de mayo y el de junio. Pues este decreto incidiría directamente en el personal especializado en atención a la diversidad, en concreto en los puestos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. En el anterior decreto, los sindicatos presentaron más de 200 enmiendas, reflejo del descontento con el texto. Tras la disposición de la Consejería a modificarlo, confían en que sus propuestas ahora sean atendidas. Borja Llorente es el secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias. En la versión anterior se decía que se atendería al alumnado con necesidades educativas especiales en función de los recursos que existiesen en los centros. Es decir, era un decreto que consignaba un gasto cero. Entonces nosotros consideramos que eso es muy lesivo y que hay que eliminar de la redacción
por ejemplo, que se diga eso, es decir, no se tiene que atender al alumnado en base a los recursos que existan en el centro, sino a las necesidades que el alumnado tenga. Esperan además que se cumplan los plazos del acuerdo alcanzado tras la huelga de finales de curso del año pasado. A las puertas del inicio de las clases, ahora en septiembre, advierten de que lo contrario sería muy negativo. Lo advierte el secretario del sector de enseñanza de UGT en Asturias, Cristóbal Puente. Si alguien se compromete a algo y no lo cumple, a partir de ahí la situación de desconfianza y de debilidad es tan grande que difícilmente se va a llegar a un nuevo acuerdo. Los sindicatos reclaman también una mejora en la situación de temporalidad y parcialidad que afecta a muchos docentes. Esther García Navarro es miembro del secretariado de Suatea. Tema ratios, un tema de cómo se va a implantar y cómo se va a aterrizar en los centros educativos la implantación de esos docentes en una plantilla orgánica también. Y otro sindicato, CESIF, denuncia que los centros van a abrir en septiembre sin ningún avance real, salvo el mantenimiento del salario durante las bajas médicas prolongadas. Este sindicato exige que se apliquen de forma inmediata los compromisos para bajar ratios, incrementar plantillas de apoyo y cambiar el sistema de sustituciones. De no ser así, advierten, podría volver a haber movilizaciones. CESIF, recordemos, fue la única organización que no firmó ese acuerdo suscrito por Comisiones Obreras, UGT, Suatea y AMPE. Educación se va a reunir hoy viernes con los representantes de la enseñanza concertada. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 4 minutos para que den las 8:30. El Boletín Oficial del Principado, el BOPA, ha publicado el nombramiento del nuevo gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado. Es Oriol Roig. Obtuvo la puntuación global más alta en el proceso selectivo en el que se valoraron los méritos, el proyecto estratégico y de gestión, así como las competencias profesionales de los aspirantes. En total se recibieron 15 candidaturas. Desde 2014, Oriol Roig ha sido director general de la Euskadiko Orquestra y anteriormente ocupó cargos como director técnico de la Real Filarmonía de Galicia, gerente de la Orquesta da Cambra Teatre Liug y responsable de proyectos culturales en el Ayuntamiento de Mataró. Es licenciado en Historia Contemporánea y posee un posgrado de Gestión Empresarial. Y los partidos de la oposición, en este caso en el Ayuntamiento de Gijón, alertan de que el cierre temporal del Museo Nicanor Piñole hasta que se traslade la colección al edificio de Tabacalera puede suponer que la ciudad pierda los cuadros. Advierten de que se incumplen las condiciones de la donación de la obra. Será un cierre temporal hasta que abra el edificio de Tabacalera. El problema radica en que la actual ubicación del Piñole se convertirá en la nueva oficina de la mujer antes de la inauguración del equipamiento cultural. El gobierno municipal no ha querido manifestarse sobre los detalles del cierre, pero la oposición considera que la decisión del gobierno municipal pone en riesgo la continuidad de la donación realizada por la familia de Nicanor Piñole. Sobrevuela, se apunta la posibilidad de que la colección termine en Oviedo al incumplirse las condiciones de dicha donación. Javier Suárez es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón. Que estuviera un edificio único, que el edificio permitiera mostrar la obra en su conjunto y no de manera parcial, etcétera, etcétera. Y que en caso de que estas condiciones en algún momento se dejaran de cumplir, pues sería el Ayuntamiento de Oviedo el destinatario del legado. Además, desde la oposición consideran que no existe ninguna urgencia que justifique la medida, no existe fecha para la clausura temporal de un museo que volverá a la actividad cuando abran sus puertas el Complejo Cultural de Tabacalera. Antes de que llegue ese momento, su actual ubicación se convertirá en la nueva sede de la Oficina de la Mujer, como les estamos contando. Carmen Eva Pérez es concejala del Partido Socialista. Carmen Morillón juega a la carambola de los incumplimientos, juega a incumplir la palabra dada a las asociaciones de mujeres y a las oficinas de políticas de igualdad cuando les prometía que las iban a alojar de forma conjunta en el antiguo edificio de juzgados. Y el Festival Internacional de Cine de Gijón, que celebra su edición número 63 del 14 al 22 del próximo mes de noviembre, ha desvelado parte de su programación. La selección incluye los nuevos trabajos del cine de autor contemporáneo, así como óperas primas de nuevos directores. Como novedad de este año, el festival tendrá una nueva sección de competición. Además, el FIX dedicará este año uno de sus focos a la cineasta astur-venezolana Elena Duque.
Y lo que es Historias, el Autocine de Gijón cerraba anoche después de 32 años de actividad. Era uno de los últimos autocines en funcionamiento en España. Desde su apertura en 1993 acogió estrenos, ciclos de cine clásico y eventos especiales, convirtiéndose en un lugar de encuentro para cinéfilos. El cierre se ha producido por la imposibilidad de renovar el alquiler del terreno. La película Agárralo como puedas fue anoche su última proyección. Y la Fábrica de la Vega, en este caso en Oviedo, va a albergar desde hoy hasta el domingo el Link Festival. La sexta edición de esta muestra de experiencias digitales trae a Asturias proyectos premiados en festivales como Cannes o Venecia. En el certamen se podrá ver cómo era una rave ochentera ilegal en Reino Unido, un centro de segregación racial en los Estados Unidos en los años 50, o acercarse a las percepciones de una persona con TDA. Participan estudios de todo el mundo, de Canadá y Taiwán, pero sobre todo europeos, lo que hace de este festival Link uno de los emblemas para la candidatura de Oviedo y Asturias a Capital Europea de la Cultura. José Castellano es el director del festival, dice que este tipo de arte escasea en España. Piezas que están premiadas en cantidad de festivales europeos, como puede ser Venecia o Cannes o algunos festivales americanos también, y al final lo que pretendemos es traer a Oviedo y traer a Asturias este tipo de piezas artísticas que, si no de otra manera, sería muy difícil que se pudieran ver aquí. 8:30 de la mañana, hoy concluye el Aula de las Diásporas, una iniciativa surgida en Llanes en 2002 que reflexiona sobre los complejos fenómenos históricos y actuales de las migraciones forzosas, desplazamientos y exilios que han marcado la historia de la humanidad. Este año, entre otras cuestiones, los seminarios se han fijado en los refugiados climáticos. El Aula de las Diásporas estudia y reflexiona sobre hechos concretos del exilio asturiano tras el golpe de Estado de 1936 hasta los actuales desplazamientos climáticos. Bajo el título Refugiados ayer y hoy, las jornadas reflexionan sobre los destierros forzosos del siglo XX y tratan de alumbrar soluciones a las migraciones de hoy. El Aula de las Diásporas está dirigida por José María Naharro Calderón, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Maryland y presidente de la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos. Este curso se inicia en el año 2002 y efectivamente en aquella época, en 2002, nos interesamos primero por las cuestiones más puntuales de lo que significaba los desplazamientos que habían venido a raíz del conflicto de la guerra de España, el golpe de Estado que desemboca en una guerra civil y una guerra internacional. Posteriormente, a lo largo de los años, pues hemos ido trabajando lo que implican exilios y desplazamientos forzados a través de la historia tanto de España como también con analogías globales. Es un curso en ese sentido muy longevo y bastante ambicioso. Las jornadas culminan con la presentación a cargo de la periodista de esta casa, Patricia Martínez, del libro Diásporas y fronteras de los exiliados de 1936-39 a los refugiados climáticos. Será esta tarde a las 7 en la Casa de la Cultura de Llanes. La publicación trata de sintetizar los asuntos más importantes, esenciales abordados a lo largo del Aula de las Diásporas que nace ya en 2002. El libro lo que hace es reunir una selección, evidentemente arbitraria, de las colaboraciones de las últimas 23 ediciones, aunque hay una referencia a lo que estamos tratando este año. Hay 19 entradas que tienen que ver con toda una serie de espacios de debate, ¿no?, que tuvimos a lo largo de estos años. Es un compendio diverso. Yo creo que tiene una serie de contribuciones muy valiosas, desde cuestiones teóricas generales a cuestiones históricas, a cuestiones culturales, a cuestiones médicas y psicológicas, a la economía, la representación artística y la memoria local, tanto llanesca como asturiana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
8:33 de la mañana, una treintena de empresas acaban de poner en marcha la Asociación de Renovables y Eficiencia Energética del Principado de Asturias, AREPA, un colectivo empresarial que lideran compañías asturianas del sector de las energías verdes. También hay empresas de formación y certificación en eficiencia energética. Aunque ya se han constituido formalmente, lo que aún no han protagonizado es una presentación oficial. Será previsiblemente este próximo mes de septiembre. Por lo pronto, lo que ya han obtenido es el primer contrato público. Es una iniciativa convocada por el Ayuntamiento de Gijón. La asociación impartirá formación específica sobre energía e inteligencia artificial y adquiere además el compromiso de contratación para 10 de los participantes. Hoy vamos a charlar con dos de los responsables de esta asociación. Hablaremos de la situación del sector, del presente y del futuro, de los desafíos de las renovables en el contexto del proceso de la transición ecológica. Son Moisés Garrido, presidente de la Asociación de Renovables y Eficiencia Energética del Principado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bien. Y Santiago Lavandera, secretario. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Quería preguntaros cuál fue el punto de partida, qué os impulsó a liderar esta iniciativa, qué faltaba, qué factores fueron, digamos, que determinantes para la puesta en marcha de una asociación empresarial específica y radicada exclusivamente en Asturias. A ver, lo que nos dimos cuenta es que hay asociaciones a nivel nacional muy potentes, muy buenas, con delegaciones aquí en Asturias, como puede ser, por ejemplo, UNEF, que es de fotovoltaica, y que además el delegado es Javi Font, que es un crack. Que ha pasado en varias ocasiones por estos micrófonos, de hecho. Es muy bueno. Lo que sí nos dimos cuenta es que igual esas asociaciones tan grandes no tienen la agilidad o no tienen la representación tan potente como puede ser una asociación ya creada aquí directamente. Es más, nuestra asociación está pensada más también para el pequeño o mediano instalador, no para las grandes instaladoras que pueden pertenecer a ese tipo de asociaciones. Santiago, la asociación la componen de inicio un total de 27 compañías vinculadas al sector. ¿Son todo pymes? ¿Qué perfiles tienen? Sí, de momento son todo pymes. En principio es el objetivo de la asociación, dar cabida y dar voz a ese tipo de empresas. Y son de todos los perfiles, a nivel de consultoría, ingenierías, instaladores, incluso pues en temas legales también. La idea es que entre todas nos podamos ayudar para abarcar un mayor cacho del mercado. Y decíamos que aún no se ha presentado oficialmente, no sé si tenéis ya fecha. Estamos negociando con el ayuntamiento, porque al final queríamos dejar un poco las vacaciones para que sea una presentación más potente y todavía no hay una fecha oficial, pero ya en septiembre. Estaremos atentos en cualquier caso. Primer contrato público, decíamos, con el Ayuntamiento de Gijón para ofrecer formación a trabajadores en situación, entiendo que de desempleo, en el marco de ese programa de recualificación para la reconversión profesional de la Agencia Local de Empleo. Se denomina Energía y va a ofrecer formación específica para adaptarlos a estas nuevas demandas del mercado. Son 400 horas, 18 alumnos. Está previsto que se empiece a impartir en 2 semanas, el 15 de septiembre. ¿Se han cerrado ya las solicitudes? ¿Está cerrado ya el grupo? Ahora mismo todavía hay gente que se puede presentar a hacer ese curso. La verdad que es un curso que metimos mucho tiempo y creemos que es un curso muy interesante, sobre todo para eso, para recualificar a un sector que era más especializado en otro tipo de tecnologías, otro tipo de instalaciones, y la verdad que creemos que puede ser muy interesante. Porque ¿qué requisitos tienen que cumplir los alumnos, Santiago, las alumnas que vayan a participar? ¿Algún tipo de formación o titulación o experiencia previas en el sector? No, realmente no hay una experiencia previa en el sector. Sí es cierto que para las empresas que son objetivo sí que se va a requerir una cierta formación previa, pero lo más importante es que tengan interés y ganas en desarrollarse y en tener un conocimiento extra. Moisés, el nombre del curso ya combina 2 disciplinas. Viéndolo escrito es energía y la IA es con mayúsculas, ¿no? La gestión energética por un lado, el uso de la inteligencia artificial. ¿En qué procesos o en qué ámbitos se está aplicando ya la IA dentro del sector al que pertenecéis? ¿En qué grado está ya implantada? Sorprendentemente mucho, cada vez más. Para que te das una idea, antes, por ejemplo, tú tienes una instalación fotovoltaica y al final tú tienes un consumo que te consumías y lo que te sobraba iba para la batería. Ahora mismo, a través de la inteligencia artificial, tú puedes hacer un histórico de consumos, de cómo consume ese cliente, con eso hacer una previsión de a qué precio está comprando la energía, y la batería igual no descargarla por la noche, sino por la noche cargar la batería con un precio más barato, para cuando haya esa demanda de energía al día siguiente, por ese histórico de consumos que tiene ese cliente, descargarla en ese momento. Este tipo de aplicaciones o este tipo de recursos, digamos, o de herramientas para aplicar directamente en las necesidades de las empresas, ¿se están desarrollando ya aquí por parte de las propias empresas o es algo que, digamos, las empresas importan de otro tipo de desarrolladores? Tenemos desde fabricantes que ya lo están implantando hasta desarrolladores propios aquí en Asturias que están desarrollando su propio software o sus propias instalaciones.
porque uno de las claves de ese contrato de formación la constituye un compromiso de contratación para 10 de esos alumnos, que es un porcentaje importante dentro de esa clase total, que van a ser 18, durante al menos un año. No sé si se ha determinado ya cuáles de las empresas son las que acogerán a esos trabajadores, o es algo que se planificará en función precisamente de las necesidades cuando llegue el momento de la contratación. Ya hay una planificación previa, pero nos encontramos con una situación un poco surrealista, que es que hay más empresas que quieren contratar que alumnos vamos a formar. Ahora mismo es un sector que está en auge, cada vez más el tema de la eficiencia energética y de las renovables, y hay una demanda de empleo importante. Es más, habíamos presentado 2 proyectos, al final no nos pudieron dar los 2 porque si no nos llevaríamos todos los fondos y entonces quisiera un poco repartirlos, que era un compromiso de contratación en este de 10 y en el otro de 12, y ahora los tenemos todos cubiertos. Esto me lleva precisamente a preguntar, ya que lo mencionáis, si efectivamente hay una carencia notable de trabajadores con formación actualizada para el sector en estos momentos. Con cualquier empresario que hables en los últimos años te va a decir lo mismo. Es una realidad y tenemos que adaptarnos. Como sociedad tenemos que formarnos para poder dar soluciones a que las empresas asturianas tengan competitividad. Sobre todo porque, teniendo en cuenta que se están aplicando estos nuevos desarrollos, estas nuevas tecnologías, decíamos antes cómo la IA ya forma parte del día a día, ¿no? de empresas de este sector y de otros. Entiendo que esa formación tiene que ser algo constante, pero que normalmente estas personas que igual están en el desempleo o que proceden de otros sectores no tienen acceso, ¿no?, a este tipo de formación. Es una formación muy específica y además es una formación muy específica que se actualiza, como bien dices, cada mes. Nosotros mismos nos estamos formando constantemente porque hay un avance enorme. Dentro ya del espectro amplio, ¿no?, que suponen las renovables, yo quería preguntaros un poco por la radiografía aquí en Asturias y cuáles son las tecnologías. Antes mencionábamos la fotovoltaica, pero ¿qué tecnologías, incluyendo esa, en el corto medio plazo tienen más potencial en nuestro territorio, tanto a escala doméstica como a escala industrial? A ver, una de las más potentes que hay a día de hoy, o que más rápido se amortizan y las que más se están instalando, es también, aunque no es una energía renovable, pero sí que mejora mucho la eficiencia energética, es la aerotermia. Al final, una vivienda unifamiliar combina tanto la fotovoltaica con la aerotermia y consigue unos ahorros importantes. En la industria también, o el almacenamiento, que ahora también se está poniendo muy de moda y aparece en muchos sitios. Todo ese tipo de tecnologías, aunque no sean renovables, sí que ayudan a que mejoren los resultados de las renovables. Los aerogeneradores, que va a haber una fábrica nueva, parece que va a haber una fábrica nueva aquí en Asturias para mini aerogeneradores para las viviendas, pues todo eso son energías que en un periodo corto se amortizan. Te me has adelantado y tengo que preguntaros por esa reciente suspensión, aprobada de hecho esta misma semana en Consejo de Gobierno, de la concesión de licencias aquí en Asturias para la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable. Es cierto que se habían llegado a presentar cerca de 200 proyectos en todo el territorio, pero sobrevuela cierta alarma social por los efectos sobre la salud en estas instalaciones. ¿Justifican esta moratoria? Podéis contestar los dos. La moratoria es una mala noticia en sí. Sí, sin lugar a dudas. La cuestión y lo que muestra es que no estábamos preparados ni como sociedad ni como administración. No estábamos preparados para lo que nos venía y que es una necesidad urgente que tenemos. Dicho eso, no estábamos preparados. Llegados a este punto, la empresa privada sí que lo estaba y ahora la moratoria era necesaria. O sea, no la justificamos, pero sí que es necesaria porque hay que prepararse. Las instalaciones son seguras, si se cumple la normativa vigente y los instaladores son competentes y el mantenimiento se hace de manera adecuada, las instalaciones son seguras. Ahora bien, hay que hacerlo de forma segura y en el lugar que corresponde. Claro, porque muchos colectivos vecinales han expresado en estos meses esa preocupación, ¿no?, por la relativa proximidad a los núcleos residenciales. Porque ¿qué riesgos entrañan? A ver, es almacenamiento. Al final, riesgos si lo haces, como dice bien Santiago, si haces las cosas bien, no hay un riesgo como tal. Pero entendéis el temor, entiendo sí, por el desconocimiento en muchos casos. El miedo es mucho el tema de los incendios, de las baterías y demás. También se está poniendo por eso separados de núcleos urbanos o con una serie de seguridad extra para evitar ese tipo de miedo. Es normal, al final son tecnologías nuevas y la gente... También es un poco la idea de esa asociación, dar esa formación o dar esa información
para tranquilizar un poco también a la gente, para que vea realmente que estas tecnologías ya son seguras. No sé si tenéis pensado, dentro de todos los ámbitos o todos los campos que queréis abordar a partir de ahora desde la creación de la asociación, precisamente ofrecer charlas formativas para los ciudadanos, para que se acerquen un poco más a estas tecnologías que por ser tan novedosas igual entrañan estos temores, ¿no? La idea es hacer una batida, además ya estuvimos hablando con algunos ayuntamientos para poder sacar esas charlas y hacer esas consultas públicas, que vengan la gente de ese ayuntamiento y que nos hagan las preguntas para resolver las dudas que tengan. Muy interesante hacer pedagogía, porque de hecho tenía aquí otra pregunta vinculada con eso, un poco del imaginario colectivo, y ya que mencionábamos antes la energía fotovoltaica. Cuando hablamos de las placas solares siempre surgen, ¿no?, esas dudas. De hecho, recuerdo que algún que otro político en algún que otro escenario parlamentario mencionó que aquí en Asturias no tendría mucho sentido lo de impulsar la tecnología fotovoltaica, porque aquí tenemos pocas horas de sol. Es un territorio, bueno, con una media de horas de sol inferior a otras latitudes, pero eso no significa que sea un impedimento. ¿Os encontráis con ciertas dudas o reticencias de potenciales clientes respecto a esta tecnología por esos motivos? ¿Si hay mucha desinformación al respecto? Mucha, no muchísima. Mira, un eslogan que tengo yo en la empresa es Asturias tiene sol, y es por eso. Al final ahora la tecnología va avanzando, ya no necesitas una radiación solar directa, sino hasta con la propia claridad ya generan. Los paneles son cada vez más eficientes. Porque el sol realmente está ahí. Otra cosa es que no lo veamos porque haya nubes, ¿no? Exacto. Para que te das una idea, hubo una buena temporada, ahora ya no, ahora España la verdad que se puso por delante, que el que más instalaba era Alemania. Alemania tenía zonas de radiación solar menores que Asturias. Entonces, si ellos consiguen esa instalación, ¿por qué en Asturias no? Obviamente, la amortización es un poco más lenta que si vamos a la zona del sur, pero sí que es rentable. El marco regulatorio del consumo fotovoltaico data de un Real Decreto de 2019, completaba un desarrollo normativo que supuso la derogación de aquel conocido como impuesto al sol, que se había aprobado en 2015. Ese decreto, el que sigue en vigor, habilitaba por primera vez la figura del autoconsumo colectivo, de forma que varios consumidores pudieran asociarse a una misma planta de generación. ¿Esto qué supuso? No sé si impulsó en estos años la puesta en marcha de estas instalaciones. ¿Qué balance hacéis de estos casi 6 años? El autoconsumo colectivo, a partir de ese Real Decreto, generó una expectativa muy alta. La realidad es que burocráticamente seguía teniendo muchas dudas. Y es a día de hoy que están empezando a salir los primeros proyectos, bueno, los últimos años, el último año, 2 años, están saliendo los primeros proyectos de comunidades colectivas, realmente comunidades energéticas y autoconsumos colectivos realmente reales. Entonces, sigue estando un poco lejos, pero es una realidad, una realidad. De hecho, hace unos meses se anunciaba la primera comunidad energética de Asturias, en Langreo, a iniciativa de una comunidad de vecinos de 2 bloques de viviendas sociales, en colaboración con Vipasa, con el Ayuntamiento y con FAEN, con la Fundación Asturiana de la Energía. ¿Qué ventajas ofrecen este tipo de experiencias desde el punto de vista del consumo y desde una perspectiva también medioambiental? A ver, piensa que la fotovoltaica es una instalación que cuanto más grande la hagas, más barato sale el kilovatio. Para que te das una idea, igual, vamos a inventarnos, 10 kilovatios cuestan 8.000 euros, 100 kilovatios no cuesta 80.000, igual cuesta 40.000. Entonces los periodos de amortización son mucho más rápidos. Además que estamos intentando conseguir que a través de esas comunidades energéticas cada vecino pueda aprovecharse sin tener que hacer una instalación en su propio tejado. Entonces sale muy, muy rentable a día de hoy. Porque ¿qué coste tiene actualmente la puesta en marcha de una instalación de autoconsumo para una vivienda, por ejemplo, unifamiliar o para una comunidad de propietarios, por ejemplo? Depende mucho si metemos acumulación o no. Las baterías al final sigue siendo una parte importante y cara de la instalación. Si vamos a autoconsumo directo, pues anda sobre los 0,8, 0,9 euros vatio de instalación. Imagínate, hago una instalación de 10 kilovatios, pues sobre los 6.000, 8.000 euros tienes la instalación ya instalada, legalizada y funcionando. Porque hace un momento hablábamos de esos parques de baterías que son un sistema de almacenamiento de la energía, con lo cual, por lo que me indicas ahora mismo, habría 2 opciones, ¿no? O sea, digamos que los excedentes devolverlos a la red, que eso también es algo que contempla la normativa, o por otro lado almacenarlos para un consumo posterior por parte del mismo usuario. Exacto, exacto. Al final, la idea de la fotovoltaica es autoconsumo directo, es decir, es más rentable a largo tiempo meter dependiendo un poco del consumo del cliente, meter una acumulación. Pero sí que es verdad que como los costes de la instalación de la parte de la batería son caros, igual un autoconsumo, si tienes consumos diurnos, amortizas en 4 o 5 años, en cambio con una batería te vas a 7. Pero hay clientes que no les queda otra, porque al final su consumo es por la noche.
Entonces, para que realmente saquen rentabilidad a una fotovoltaica, tienen que instalar un almacenamiento. No sé en vuestras empresas si cuando llegan los clientes con la intención de pues instalar este tipo de tecnologías en sus viviendas o quieren precisamente darle un cambio a la generación eléctrica en sus comunidades, normalmente se suele hacer, no sé si un estudio, ¿no?, de las posibilidades, ofrecerles diferentes alternativas y que ellos al final decidan o opten por la tecnología que mejor les convenga, la que sea más económica o la que a la larga se note más en los consumos. No sé si preparáis normalmente esa batería, valga la redundancia o valga el uso del término, para ofrecerles esa asesoría, ¿no?, específica, o si ya directamente la gente viene y dice, quiero instalar esto. A ver, nos encontramos ya situaciones de que ya vienen, que miran por internet, que se informan y nos dan una petición de oferta. Aunque nos den una petición de oferta, nosotros siempre realizamos un estudio, porque cada cliente es un mundo. Es muy mítico la pregunta de, oye, para mi casa, ¿cuánto me cuesta la fotovoltaica? ¿Cuánto consumes? ¿Tu vecino consume lo mismo que tú? No, entonces, ¿por qué tu instalación tiene que ser la misma? Y es más, yendo un poco al tema de las instalaciones, hay opciones hasta para que en industrias no tengan que hacer ellos la inversión. Es decir, no solo en el estudio es cuánto necesitas, sino qué métodos de financiación te damos para que con el propio ahorro pagues esa instalación y no te suponga ningún desembolso. Además, entiendo que en este contexto en el que nos encontramos de la transición ecológica, habrá ayudas o al menos ventajas fiscales también para quienes decidan instalar este tipo de tecnologías en sus viviendas o en sus empresas o en sus comunidades. Sí, a ver, existen ayudas tanto de bonificaciones sobre el IBI, sobre los impuestos. La de la fotovoltaica como tal ya desapareció en su día, ya terminó. Pero no nos centramos solo en la fotovoltaica, estos son energías renovables y eficiencia energética. Claro. Ahora, por ejemplo, en temas de eficiencia energética sale una figura nueva que son los CAEs, que son los certificados de ahorro energético. Esos te dan X dinero por cada kilovatio de ahorro que obtengas. Imagínate, cambias las ventanas de tu casa, como consigues reducir los consumos de energía, esos kilovatios que dejas de consumir te generan unos CAEs y esos CAEs te dan dinero. Entonces son, digamos, formas de subvención diferentes que agilizan mucho más. De una forma indirecta. Para ir terminando, os voy a aprovechar para preguntaros por la movilidad eléctrica, porque también está relacionada con vuestro sector. La venta de vehículos, es verdad, de esta tipología va en aumento, pero bueno, pues es verdad que está lejos, según las estadísticas, de los números a los que aspiraba ese sector. Aquí en Asturias se publicaban, de hecho, hace apenas 2 semanas en el BOPA la resolución de las ayudas del Plan MOVES 3 de hace 2 y 3 años, también de la instalación de las tecnologías vinculadas a esa movilidad eléctrica. El atasco burocrático también entiendo que ralentiza la dinamización del mercado, no solo la de la venta de vehículos, sino también la instalación de esas tecnologías, de los puestos de carga, por ejemplo, ¿no? No, sin lugar a dudas. Las ayudas tienen muy buenas intenciones, pero a veces complican un poco, ralentizan los sectores, por lo que tú dices, burocráticamente es muy complejo poder darle salida. Pero sí que es cierto que tanto los vehículos eléctricos, que cada vez son más competitivos en precio y ya van a empezar a competir sin necesidad de ayudas, como los puntos de recarga, son muy bienvenidas ese tipo de ayudas, porque van a promocionar que se instalen mucho más. Yo tengo un coche eléctrico, por ejemplo. Claro, es verdad que cada vez vemos, bueno, pues por las calles o en los supermercados, los centros comerciales, esos puestos de recarga, que tú llevas tu coche y lo recargas allí, pero cada vez es más habitual, os lo pregunto, no sé si manejáis estadísticas o al menos si la experiencia que tenéis desde vuestras empresas, más habitual que los usuarios de este tipo de vehículos instalen su punto de recarga en su garaje, en su vivienda, para tener esa disponibilidad, digamos, no tener que ir a un puesto de una empresa X, sino que vaya directamente vinculado a su factura de la luz. Mira, yo si quieres te doy mi ejemplo real. Yo tengo un coche eléctrico y al final yo tengo mi punto de recarga en casa. ¿Por qué? Porque el coste de recarga en casa es mucho más barato que ir a cargar fuera. Sí que es verdad que dependiendo un poco las instalaciones, un poco los viajes que hagas, no te queda otra que cargar fuera. Entonces sí que es necesario esos puntos de recarga. Pero siempre se prefiere instalar en casa, o sea, recargar en casa. Pues ejemplos, reflexiones sobre eficiencia energética, sobre energías renovables que hemos abordado con Moisés Garrido, presidente de la Asociación de Renovables y Eficiencia Energética del Principado, de reciente creación. Muchísimas gracias. Y Santiago Lavandera, secretario de la asociación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues repasamos ahora la crónica deportiva con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo tendrá en unos minutos y en el Carlos Tartiere su última sesión de trabajo en el escenario del partido que le medirá mañana a partir de las 7 de la tarde a la Real Sociedad. Con la única baja de Lucas Aijado por lesión, Veljko Paunovic medita cambios en el esquema táctico y de futbolistas en busca de los primeros puntos en su retorno a Primera División. En los despachos, el club sigue intentando cerrar nuevas incorporaciones. Se busca perfilar el acuerdo con el lateral zurdo de la Real Sociedad, Javi López, y estas próximas horas serán claves para la llegada en calidad de cedido. También continúan las negociaciones por el central del Nottingham Forest, David Carmo. El director deportivo, Roberto Suárez, ha declinado hablar de nombres propios. No os voy a hablar de nombres ni de jugadores. Sabemos que ahora mismo ya no es bueno hablar de nombres. Hay, como te digo, opción A, opción B. Hay cosas que puede estar la B más avanzada que la A, etcétera, etcétera. Pero no entendemos que ahora, ya quedando tan poco, no debemos de hablar de con quién estábamos y con quién no. En el Sporting, Mamadou Loum es la gran novedad en la convocatoria de Asier Garitano para el partido de esta noche a partir de las 9:30 en el Molinón frente a la Cultural Leonesa. El técnico vasco también ha citado a Gaspar Campos, que ayer ya se ejercitó con normalidad, y a Kevin Vázquez, que ya está recuperado e incluso podría ser titular. Yo creo que viene en buen estado la Cultural, con malos resultados, pero que ha competido bien en sus dos partidos, el primero muy condicionado porque expulsaron roja directa y penalti a los 40 segundos de empezar su primer partido. Eso después del ascenso te marca, y estuvieron, yo creo que siendo un equipo competitivo en Burgos, que estuvieron bien, pero que esa circunstancia les marcó mucho, y el día pasado con la Almería también compitieron muy bien. En cuanto al mercado, la intención es firmar 2 jugadores antes del cierre del mismo, un extremo que refuerce el ataque y un defensa para el perfil izquierdo. El Real Avilés apura ya las horas para su debut en Primera Federación. Será el domingo a las 9:30 de la noche en el Suárez Puerta frente a la Ponferradina. El encargado de que el equipo afronte la temporada en las mejores condiciones físicas posibles es Hugo Fernández Laviana. A día de hoy estamos todos los jugadores disponibles y eso facilita mucho las cosas. Espero un equipo valiente, que no escatime esfuerzos y que pueda aguantar durante los 90 minutos del partido a un ritmo bien alto. Y ya se conocen los detalles de la primera edición del Campeonato de Asturias de Gravel. La cita tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre en Sant Tirso de Abrés, sobre un circuito de 20 kilómetros y 2.300 metros de desnivel acumulado. Asturias Hoy, en clave económica. 4 minutos para que den las 9. Se aferra el IBEX a los 15.000 puntos. Subió ayer el selectivo español un 0,34% tras 3 sesiones consecutivas de bajadas. La jornada estuvo marcada por las reacciones a los datos de Nvidia que se habían publicado la noche anterior y, como ayer les contamos, fueron buenos pero decepcionantes. Rebotaron los bancos y volvió a subir Solaria. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Bueno, acaba el mes de agosto, lo hace de momento con el IBEX por encima de los 15.000, ha estado este mes incluso cerca de sus máximos históricos. Ayer pudo romper esa racha negativa con la que había iniciado la semana, subió ligeramente. ¿Qué dicen los futuros para esta última sesión de semana y de mes? Sí. Hay que recordar que el mes está siendo muy positivo, a pesar de que esta semana estamos cayendo en torno al 2%, pero en el mes llevamos una subida acumulada del más del 4,5%, con lo cual vamos a acabar un mes de agosto que al principio teníamos ciertas dudas de si podía nuestro selectivo descansar un poquito, pues vamos a cerrar un mes muy positivo. Es cierto que en este inicio de sesión volvemos a hablar de ligeras caídas en torno al 0,10%, vienen marcando los futuros, tanto aquí en España como en Europa y también incluso pues en Estados Unidos. Aunque sí que es cierto que hoy tenemos muchas referencias, son principalmente datos macroeconómicos, y yo creo que en función de lo que podamos ir conociendo ahí, sobre todo ese deflactor del consumo privado en Estados Unidos, yo creo que en función de lo que vayamos conociendo sí que podría girarse un poquito el mercado, pero de momento pues hablamos de ligeras caídas para empezar la sesión. Por cierto, que decíamos ayer que habían decepcionado los datos trimestrales de Nvidia, no tanto por los resultados en sí, sino por las expectativas, ¿no? Por la previsión de futuro, sobre todo en relación con China. ¿Qué impacto ha tenido en Wall Street y particularmente en el Nasdaq?
Bueno, realmente la primera reacción a esa guía de ventas, que fue un poco por debajo de lo esperado, fue caídas de en torno al 3%, pero luego Nvidia a lo largo de la sesión consiguió pues recuperar parte de esas caídas. De hecho, en mitad de sesión incluso llegó a estar en positivo, llegó a estar en verde, aunque luego cerró pues bueno, con caídas moderadas de en torno al 0,80%, y el Nasdaq incluso llegó a acabar en positivo. Ayer los mercados, pues en general en positivo en todos los, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual esos resultados, pues bueno, que sí que tuvieron esa primera reacción negativa, luego los inversores pues no lo tomaron como tan negativo y se fijaron un poquito más en todas las fortalezas que tiene Nvidia. Llevamos toda la semana hablando de ese dato de deflactor del consumo privado en Estados Unidos dentro de la agenda macro de hoy. Es la referencia más importante, pero ¿en qué otras nos fijamos? Sí, tenemos principalmente todo referencias a precios, porque ya conoceremos datos provisionales aquí, por ejemplo, en España de IPC, conoceremos también en Francia, conoceremos en Alemania ese deflactor del consumo privado que le damos mucha importancia, porque veremos a ver, yo creo que este dato, junto con el informe oficial de empleo que conoceremos el viernes que viene, va a ser decisivo para confirmar o no esa bajada de tipos que se da por hecho que va a tener para septiembre. Y a mayores, pues vamos a tener también datos de expectativas en Estados Unidos, que los conoceremos a las 4 de la tarde, con lo cual, bueno, va a ser un día bastante intenso en cuanto a referencias macroeconómicas, aunque principalmente, pues, todo relacionado con los precios es donde vamos a poner más el foco. Pues día intenso, sesión intensa esta última del mes de agosto en los mercados bursátiles, por lo tanto ya el descanso merecido será hoy para ti, José Antonio Antuña. Muchísimas gracias, hasta el lunes. Gracias, buenos días. Menos de un minuto para que den las 9 en punto de la mañana. Recogen el testigo las compañeras de Lo que hay que oír y este equipo regresa el lunes a partir de las 8. Que disfruten del fin de semana.